Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. La verdad es que habiendo vivido un proceso un poquito difícil después del COVID, ya esta semana en franca recuperación, ya para la próxima semana empezar a hacer mis labores habituales. Y empezando ya ahora este sábado con mi labor habitual que es la espiritual, que obviamente sí, para mí es relevante. De hecho, es la primera que estoy retomando, digamos, con la red de varones ayer y ya hoy día con el culto. Así que estoy muy contento de poder estar aquí y poder compartir con ustedes después de esta experiencia, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre el espíritu, sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Lo que vamos a llamar también templanza. Básicamente el tema es el dominio del espíritu por sobre el alma y el cuerpo. Ese es el concepto. Ya. Ahora, ¿cómo nace esto? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Espíritu de Dios de paz os santifique por completo. Por el hincapié en eso, ¿no? Eso significa crecimiento espiritual, ¿ya? La palabra santificación ha sido muy mal utilizada por las religiones y en realidad creen que es cumplir un montón de normas, pero no es así. La santificación es un proceso extraordinario, totalmente distinto a lo que normalmente ustedes conocen. Y santificación es un proceso profundo de crecimiento espiritual, de redescubrirse quién soy. Y todo esto se ha hecho en vuestro ser, todo el ser. ¿Y cuál es el ser? ¿Qué significa el ser? La palabra de Dios nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, todo. ¿Y cuál es nuestro ser? El espíritu, el alma y el cuerpo. Lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que un proceso especial de santificación va a ocurrir especialmente en lo que es cercana la venida de Cristo. ¿Cómo comienza todo esto? Esto comienza con la creación en el Edén, básicamente, donde el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, tal como el versículo dice, espíritu, alma y cuerpo. Tiene un orden eso. El hombre es tripartita, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Básicamente, cuando el hombre fue creado en el Edén, el espíritu gobernaba sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Básicamente es eso. O sea, vamos a ver lo que es el espíritu y lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Pero en esencia es eso. Y esto ocurre durante un tiempo mientras están con Dios y están en el huerto del Edén. Posteriormente entra el pecado, que es un error, que es errar al blanco, equivocarse, una desobediencia. Y el error del huerto del Edén es querer ser como Dios, el mismo pecado de Adán, de Satanás. Básicamente, lo que Satanás invita a Adán y Eva, y seréis como Dios. Conoceréis el bien y conoceréis el mal. Lo que no explicó que en realidad iban a ser como Dios en el conocimiento del bien y mal, pero no explicó que no iban a ser como Dios en cuanto al poder y autoridad y todo lo demás. Como para variar, Satanás es un engañador y un mentiroso. Lo que él trata de hacer es estimular el alma, no el espíritu. Él está estimulando el alma, está por medio de los órganos de los sentidos, le está mostrando un árbol que de buen fruto y muy bonito, pero aparte de eso, por medio de los ojos y los oídos, le empieza a hablar. Entonces, por medio de los órganos de los sentidos, está llegando específicamente al pensamiento del hombre. Y en el pensamiento del hombre es donde se produce el clic del hombre y la ambición del hombre, donde quiere ser como Dios. Y es ahí cuando se produce el error y el pecado, la desobediencia. Básicamente es eso. Ahora, tendremos que también dejar claro que el error produce el siguiente efecto. El hombre ya no es gobernado por su espíritu, sino que es gobernado por su alma y por su cuerpo. Y por lo tanto, ya no puede ser santo, porque ya está cometiendo muchos errores, porque ya está siendo gobernado por el alma. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque la gente de verdad hoy en día es almática, es gobernada por el alma. Vamos a definir espíritu, vamos a definir alma y vamos a definir cuerpo. El espíritu es nuestra comunicación con Dios. De hecho, hay una parte de nuestro cerebro que se llama BIMAT, que fue descubierta en el lóbulo temporal,
donde hay una parte que está dedicada completamente, no una parte entera, sino que un trocito chiquitito, está dedicado específicamente a la fe. Esto quiere decir que hay un área de nuestro cerebro que tiene que ver directamente con la comunicación con Dios. Esto va más allá de la religión, no estoy hablando de ciencia pura, no estoy hablando de un hecho de solamente religioso. Estoy hablando de algo científico, completamente científico, que es un área del lóbulo temporal dedicada específicamente a la fe. Y de hecho hay varias teorías con respecto a eso, ¿no? Pero vamos a llamarle el gen de Dios, porque así se le llama en Internet, el gen de Dios. Entonces, este gen de Dios que está en nuestro cerebro, que ya está implantado, que es nuestra, tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestra conciencia. La conciencia son las leyes que Dios escribió en nuestros corazones, como dice Romanos. Ahora, específicamente, esta conciencia es puesta, que son las características de Dios. Me explico. Amor, fe, justicia, verdad, todos los principios universales son las características de Dios y estas son las cosas que fueron escritas en nuestra conciencia. Y nuestra conciencia se divide en tres. El consciente, que es el 3% de nuestro cerebro, el subconsciente, que es un 7%, y el inconsciente, que es un 90%. La verdad es que la mayoría de nuestros cerebros son una parte inconsciente. Y aquí vamos a ver algunos milagros, y ustedes van a ver cómo esta parte juega un rol fundamental, incluso en la naturaleza, porque es impresionante cómo esto funciona. Y no puede ser explicado por la ciencia, por cierto, ¿no? Porque realmente no puede ser explicado. Y luego viene el alma. El alma es nuestra mente, tiene que ver con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Las emociones son distintas a los sentimientos. Son fugaces, pero intensas. Los sentimientos son prolongados. El amor es un sentimiento, no es una emoción. La rabia es una emoción. El miedo es una emoción. La tristeza es una emoción. La angustia. Y así puedo seguir con cosas. La angustia también puede ser resultado del miedo o la preocupación y puede extenderse y convertirse en un sentimiento. Y eso es muy importante porque tiene que ver con el alma. Entonces, el alma tiene que ver con emociones, sentimientos, pensamientos, razonamiento y voluntad. Entonces, eso es el alma, para que ustedes entiendan. Veamos entonces si la población de hoy es almática o es espiritual. Para que ustedes entiendan, el espíritu tiene que ver con la conciencia y la directa comunicación con Dios, como ya vimos. Entonces, si realmente hubiera una profunda conciencia, ¿habría corrupción? Si las personas realmente fueran espirituales y realmente habría una profunda conciencia, ¿habría maldad? ¿Cuántas cosas más no habrían simplemente porque nuestro espíritu simplemente hoy día está opacado, no desarrollado, ¿ya? Pero sí gobiernan nuestros pensamientos, nuestras creencias. Me da lo mismo, toda la gente tiene un credo. Incluso el ateo tiene un credo que Dios no existe, pero tiene un credo, ¿me entienden? Y el político cree que va a arreglar el mundo con sus ideas políticas. La verdad es que en el mundo entero, la derecha y la izquierda se debaten todo el tiempo y no he visto que lleguen a ninguna solución. Y de hecho el pueblo casi la mayoría de las veces siempre pierde por su propia corrupción y sus leyes que han hecho puertas giratorias en el mundo, no en Chile solamente, en el mundo. Entonces vemos cómo los pensamientos de los seres humanos incluso están traicionando al ser humano y destruyendo nuestra propia tierra con sistemas que acaban con la tierra. Por lo tanto, el pensamiento del hombre claramente, nunca había habido un hombre con tanto conocimiento tecnológico, conocimiento, pensamiento en la mente, nunca había habido un hombre con tanto conocimiento, pero nunca ha habido un hombre con la capacidad de la destrucción de la tierra. De hecho, la ONU emitió un informe donde nos deja claro que la Tierra será destruida, no destruida, sino que será inhabitable para el año 2050, producto de los cambios climáticos creados por el hombre. Ahora, esto comienza en 2030, tenemos hasta en 2030 para cambiar las cosas. Pero la verdad es que mientras no cambie el pensamiento del hombre, no cambiará nuestro destino, porque nuestros pensamientos siguen siendo soberbios, rebeldes. Y cuanto mayor es la soberbia, más grande es la caída. Por lo tanto, un alma soberbia, alma porque ya sabemos que la soberbia está en el alma, el yo está en la misma mentalidad que se creó. Si no cambiamos lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra alma,
por Dios, no va a cambiar nuestro destino. Y por lo tanto, nuestro destino está en manos de este crecimiento espiritual. No es algo menor, es algo grandioso si lo ponemos en balanza y vemos la oportunidad de crecimiento y la experiencia y la aventura de volver a saber quién realmente soy y desarrollar ese que yo realmente fui hecho imagen y semejanza de Dios, que es amor, que es justicia, que es verdad, en vez de desarrollar este ser humano que está lleno de imperfecciones y que lo único que ha hecho es destruir la tierra y a muchas familias más. Por lo tanto, la persona que es almática es gobernada por sus emociones, hay crisis de pánico, hay muchas cosas que están ahí, también es gobernada por sus sentimientos, es gobernada por sus pensamientos y sus credos, y por supuesto que sus credos están por sobre el bien mayor. Por ejemplo, la política, la izquierda, la derecha, ellos ven el bien mayor según su punto de vista. No son capaces de ver el bien mayor porque lo ven solo a través de sus ojos. Y eso los hace terriblemente injustos, porque ven la verdad solo a través de sus ojos. Eso quiere decir que ellos se creen dueños de la verdad, mas no son dueños de la verdad. Por eso ni siquiera llegan a acuerdos. La verdad es que esto es muy complejo, pero para que ustedes entiendan el efecto del alma, cuando gobierna el alma, gobierna el pensamiento de los seres humanos, que ya sabemos que fue puesto por una sociedad y que claramente están llevando a la Tierra a una destrucción. Por lo tanto, si evaluamos el resultado final, esto no es bueno, esto claramente es malo. Y más encima, si uno saca, por ejemplo, el número de presos por cada 100.000 habitantes, desde 1950 casi se ha cuadruplicado. Y eso es impresionante. Eso significa que la maldad ha aumentado. Lo que significa básicamente que no estamos mejor que antes. Y uno mira la corrupción y muchos me dicen, antes también había corrupción. No tanta. Sí, había nivel de corrupción. Incluso hay sistemas de honestidad que miden a los países. Y uno va viendo cómo los países van bajando el ranking. Y uno lo va viendo, siendo medido científicamente. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de opiniones, sino que es una cuestión real que está sucediendo. ¿Y por qué pasa esto? Sencillo, porque gobierna el alma, gobierna la ambición, por ejemplo. ¿Qué es la corrupción? Es la búsqueda del bien individual por sobre el bien mayor. Y eso hacen los políticos. Créanme, eso hacen los políticos. Entonces, ¿qué podrán hablar ellos de moralidad? ¿Qué podrán hablar ellos de realmente la verdad o de un sistema que pueda mejorar lo que estamos viviendo? No pueden hacer eso porque ellos parten con la maldad en su corazón. Y mientras esté la maldad en su corazón, mientras gobierne su alma, no existe la posibilidad del bien mayor o del bien, porque no está el bien en sus corazones. Por eso. Entonces, una persona que es almática tiene la tendencia a ser gobernado por su alma y lo que ambiciona, lo que quiere, no necesariamente el bien mayor, porque ahí está el yo y el yo es egoísta. Por lo tanto, eso es lo que sucede. En el cuerpo simplemente es este envase, este maravilloso envase que ustedes están viendo y coleando, es un regalo de Dios. Es un envase que contiene el alma. Pero escuche bien lo que lo voy a decir. El espíritu contiene el alma y el cuerpo. El espíritu lo contiene todo y no necesariamente está todo dentro de simplemente nuestro propio ser. De hecho, cuando la gente tiene la experiencia de salir de sus cuerpos, sale de su cuerpo y algo sale, va más allá de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es interesante ver eso, porque no es una experiencia de una sola persona, sino de miles de millones de personas. Al principio, científicamente se pensaba que era una ilusión, pero hoy se sabe que no todos pueden tener la misma ilusión. Así que algo verdaderamente ocurre en esto. Entonces, cuando el hombre pecó o se equivocó, empezó a equivocarse continuamente porque empezó a gobernar de acuerdo a su alma. Y esto fue lo que trajo muchas consecuencias. ¿Cuál fue la solución que Dios planteó para esto? Dios planteó, dijo, creamos al hombre imagen y semejanza, lo echó a perder, ahora voy a mandar a mi hijo para que tengan la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, así dice Romanos 8:29, que fuimos predestinados para ser la imagen y semejanza de Cristo. Predestino significa previo al destino, es un camino. Jesucristo es el camino para llegar a ese destino. Definitivamente vino a traer un cambio. ¿Y cómo lo hizo? Entrando al corazón del hombre, ya no desde afuera, sino que le permitió al hombre entrar al lugar santísimo para que tuviera una comunión estrecha con Jesús.
y con el Padre. Y esto permite que el hombre empiece a crecer espiritualmente, donde su espíritu, que estaba completamente atrofiado, empieza a crecer de una manera impresionante. Y esto permite que el hombre sea espiritual. Ya no es almático porque no gobierna su alma, sino que es completamente espiritual. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Los espirituales entienden las cosas espirituales y los carnales las cosas carnales. Y el carnal no puede entender lo espiritual. Y este crecimiento que dio Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo requería decisiones personales de autonegación. Niéguese a sí mismo, niéguese a ese yo creado por una sociedad para poder crecer espiritualmente y no dejar que el alma gobierne nuestro corazón y nuestra vida. Crecimiento espiritual significa volver al principio, a la imagen y creación, imagen y semejanza de Dios, a través de Cristo. El crecimiento espiritual lo es todo para un cristiano. Una planta que no crece, muere. Eso le pasa a una planta. El crecimiento espiritual de un cristiano significa que su espíritu está siendo alimentado y por lo tanto, al ser alimentado, gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. El alma ya sabemos que es el cerebro y el cerebro sí le manda al cuerpo lo que tiene que hacer, porque para eso está hecho. Entonces, definitivamente cuando el espíritu gobierna, toma control del alma y toma control de las emociones. Las emociones no son ni malas ni son buenas, son emociones. Lo que hacemos con las emociones es lo que determina si van a ser malas o buenas. Básicamente las emociones fueron creadas y están ahí por algo. Ese algo, escuche bien esto, las emociones que normalmente son del alma, que gobiernan a las personas, muchas veces, la mayoría de la gente que es gobernada por las emociones va a tener algún trastorno de tipo psiquiátrico, ansiedad, angustia, depresión, crisis de pánico, estrés, nómbralo como tú quieras, da lo mismo. A esta altura ya se sabe que las emociones, como están en la parte primitiva del cerebro, explotan y simplemente dejan la embarrada. Cuando uno se enoja, no dice nada inteligente, porque las emociones no son inteligentes, están en la parte primitiva del cerebro. Por lo tanto, en el sistema límbico, para ser específico. Por lo tanto, aquel que base su vida en lo que siente, en sus emociones, claramente no tendrá un destino inteligente, porque las emociones no son inteligentes. Y eso pasa cuando uno maneja, y le recuerdan hasta a la abuelita cuando se equivoca en algo. ¿Por qué? Porque no están pensando lógicamente, están dejando fluir sus emociones, a lo mismo que uno ve en la tele y toda esa cuestión, fluir de emociones, puras emociones ahí. Y en ese caso uno no puede ver inteligencia ni un desarrollo hacia un futuro de un ser humano de mejor calidad. Por supuesto que no. Y básicamente, este crecimiento espiritual, finalmente cuando yo empiezo a redescubrir mi yo, no solamente descubro mi yo, sino que empiezo a descubrir el propósito por lo cual existo. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Cuando empiezas a crecer espiritualmente para ya encontrarle un propósito a tu vida, pon atención a esto, porque el crecimiento espiritual es maravilloso. El crecimiento espiritual te va a llevar a un propósito de existir. Y ese propósito de existir es más grande que nosotros, porque también es parte de los otros propósitos, porque somos un cuerpo. Entonces, cuando el propósito nuestro encaja con el propósito del otro, empiezan a producirse profundos cambios en la sociedad, porque se produce un profundo crecimiento y se restaura lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo malo se desecha y finalmente lo bueno se restaura. En este caso, el crecimiento espiritual te da un propósito de existir, una razón por la cual estás de paso en esta tierra. Y cuando eso sucede, tus decisiones, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero y todo lo que tú eres, todas esas cosas empiezan a tener sentido común porque tú empiezas a tomar decisiones en base a tu propósito y tu razón de existir. Y eso es fundamental, porque mucha gente ni siquiera sabe por qué existe. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué vives? Y algunos me van a responder, por mis hijos. No, ese es un ¿para qué vives? Pero dime, ¿cuál es tu razón específica, personal de existir? Y la mayoría no es capaz de responder eso. Ahora, este control del espíritu por sobre el alma permite que las emociones no tomen control de nuestras vidas y por lo tanto no tendrán control ni en la crisis
pánico, ni tampoco en la ansiedad, ni en la angustia, ni en la depresión. ¿Por qué no? Porque el Espíritu toma control. Y el Espíritu es amor, es verdad, es justicia, es un montón de cosas más, que son las características de Dios, porque así fuimos creados. Y cuando tú te empiezas a desarrollar el amor, por ejemplo, la gente pide justicia hoy día. Justicia, ¿cómo la pide? Ah, no, yo quiero que castiguen al otro. Pero lo que ellos están pidiendo es un castigo a una injusticia. Y la verdad es que nunca ha habido tantas leyes como ahora y nunca tanta gente que las rompa. Más encima, los que lo crearon son corruptos, que son los políticos. Nada personal, pero para que me entiendan. Definitivamente no puede haber un corrupto creando leyes correctas. O sea, eso es imposible. O sea, no es posible, porque el mal está en sus corazones. Por lo tanto, claramente son parte del mal. Y nunca ha habido tantas leyes y nunca tanta gente que las rompa. Y los policías que antes lucharon por luchar contra el mal, hoy en día no hacen nada, porque si los pescan incluso infraganti, que en el delito mismo, no significa que se van a ir a la cárcel. Y muchos de ellos, de hecho, asaltos que quedan con grabados, con video, con todo, no pasa absolutamente nada, porque los delincuentes tienen puertas giratorias. Y básicamente el policía va a lucha, lo pesca, pone en riesgo su vida y más encima el delincuente le puede disparar, pero él no le puede disparar. Es increíble eso. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que se produce la injusticia. Y la injusticia trae falta de paz y trae sensación de violencia y de mucho mal. Y a su vez, el fiscal, que ya no da abasto, tiene que dejar muchas cosas injustas ahí, en el tablero, encima de la mesa. Y probablemente, no sé si ha entrado la corrupción, me imagino que sí, porque la corrupción está en todas partes, en todo el mundo. Obviamente es peor. Y más encima el juez que tiene que hacer justicia, le cambiaron las reglas del juego. Por ejemplo, en Francia no le pusieron límite a la edad de sexualidad, lo que hizo posible la pedofilia. Y por lo tanto, muchos jueces que estaban juzgando pedófilos, al sacar esa nueva ley, simplemente por no colocarle edad, se autorizó la pedofilia en Francia. Y esto ocurrió hace más de un año. Y siguen con la misma historia. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que aquel que luchó para ser juez, para hacer justicia, tampoco la puede hacer. Entonces, ¿qué conciencia tiene un niño de esa sexualidad? Y uno se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Porque eso es increíble. O sea, yo miro esas cosas y no entiendo. Pero por eso la necesidad de crecimiento espiritual, para que el espíritu, lo correcto, empiece a gobernar sobre el alma y sobre el cuerpo. Autorizaron incluso las relaciones sexuales con animales y un montón de cosas más. En realidad uno se pone a preguntar, ¿hasta dónde va a llegar el ser humano con tanta estupidez? Y eso, ¿de dónde vienen esas leyes? Del alma. ¿Por qué? Porque es el placer, ¿me entienden? Eso está en el alma y en el cuerpo. Por lo tanto, obviamente ese tipo de cosas simplemente no las podemos aceptar. Y yo definitivamente no las acepto. No las acepto ni las aceptaré. Porque definitivamente no puedo entender dónde está la lógica, ni siquiera la ciencia detrás de eso. Porque ni la ciencia se ajusta a esos parámetros. Realmente no lo hace. Ahora, ¿qué es lo que permite el control del espíritu sobre el alma? Permite templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. ¿Por qué? Porque ya no me guío por lo que siento, me guío por la fe, por lo que creo, por lo que sé que vamos a ser mejores como seres humanos. Entonces ya mis emociones no me gobiernan y por lo tanto permite un equilibrio completo en mi persona y un dominio absoluto sobre mi alma y mi cuerpo. Jesucristo esto lo tenía muy claro. Cuando él estaba caminando hacia la cruz, había sido muy azotado, había sido muy maltratado, y nunca su alma, nunca dejó entrar el rencor, nunca dejó entrar nada. Su espíritu gobernaba a tal punto que cuando estaba incluso en la cruz, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto implica, miren el nivel de crecimiento espiritual de Jesucristo. Implica, primero, Padre, oye, Padre, yo no quiero que los destruyas. Por favor, perdónalos. Segundo, Padre, perdónalos porque realmente no tienen ni idea de lo que hacen. Ellos creen que están haciendo justicia. Ellos creen que sus pensamientos están haciendo lo correcto, pero están matando a un inocente y están matando a Dios mismo físicamente, no espiritualmente, pero están matando físicamente a Dios. Tamaño de arrogancia. Entonces, y claramente Jesús le dice, Padre,
Perdónalos porque no tienen ni idea. Ese yo que ellos creen que tienen, con sus pensamientos, simplemente creen que están haciendo lo correcto, pero están absolutamente gobernados por el mal. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y más encima, Él muere en la cruz por amor a nosotros, que estaba pidiendo al Padre que no nos perdone, que nos perdone y que no nos destruya. Entonces, ¿y por qué estaba muriendo? ¿Por amor? ¿A quién? A nosotros. Eso es un nivel de crecimiento espiritual que solo Jesús tenía. Pero eso vino a compartir. Vino para que pudiéramos ser predestinados para ser la perfecta imagen de Jesucristo en la tierra. Ahora, esto como punto me lleva a lo que yo viví. Ahora les voy a dar el testimonio de lo que yo viví con el COVID-19. Hace ya como 11 días, 12 días ya, empecé con dificultades para respirar, lo típico del COVID, ¿no? Empecé a desaturar y tomé una decisión de irme a la clínica porque ya no estaba bien. Y definitivamente ahí me metieron un montón de remedios a la avena y un montón de cosas más. Pero en el proceso de desaturación, tuve que vivir esto del control del espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo. Cuando uno desatura, falta oxígeno y te falta aire, te falta oxígeno. De verdad que no se puede respirar. Si uno utiliza el cuerpo está mandando la señal, oye, falta aire, falta aire, falta aire. Hace algo, pero si no puede respirar más rápido, no puede hacer nada más. Entonces está totalmente fuera de control el cuerpo porque no puede hacer nada para mejorar lo que está pasando. El alma, por su parte, se llena de miedo, de angustia y la muerte. La posibilidad de muerte, porque no puedo respirar y me estoy ahogando. La verdad es que ahí es donde el espíritu, con la fe, porque la fe está en el espíritu, toma control y yo me pongo a orar, saturando 82 por ahí, me pongo a orar y me pongo a imaginar a Jesucristo sosteniendo el universo en sus brazos y junto con eso mirar que hay un puntito ínfimo, pequeño, azul que se llama Tierra y dentro de ese pequeñito punto, ínfimo, infinitamente pequeño en el universo, está algo incluso mucho más pequeño que soy yo, que me está sosteniendo en sus brazos. Entonces cuando me pongo a orar y me pongo a imaginar eso, también entendí algo extraordinario. En menos de un minuto yo estaba recuperando la saturación, estábamos haciendo ejercicios con el kinesiólogo, sin oxígeno yo estaba recuperando sobre 90. Solo porque mi espíritu tomó la fe y controló el alma que estaba llena de angustia y controló el cuerpo que le faltaba el oxígeno. Ahora, ese crecimiento espiritual es un proceso que Dios ha marcado en mi vida. Y ese proceso de crecimiento espiritual es lo que les estoy contando para que ustedes también comiencen ese proceso de crecimiento, donde el espíritu controla el alma, las emociones, los sentimientos, la angustia, la ansiedad y el cuerpo, la falta de oxígeno. Entonces, cuando esto ocurre y el espíritu toma control, la calma llega, la templanza llega. Y junto con la templanza llega la saturación, porque empecé a respirar tranquilito, empecé a respirar profundo, y mi mente estaba completamente meditando en Jesucristo y cómo Él sostenía el universo y me sostenía a mí. Y mi fe era tan grande en lo que Él estaba haciendo que había paz en mi corazón. Y por lo tanto, esa paz me trajo una nueva saturación. Y asombroso, la recuperación de la saturación me llevó a que el kinesiólogo me preguntara qué estaba haciendo. Y yo obviamente le aproveché de predicar de Cristo. Y el doctor también. Entonces, de paseíto, ¿no? Hay que aprovechar. Pero en general, hablar de la espiritualidad del hombre, que va mucho más allá de una religión. Créanme, la espiritualidad del hombre no es una religión. Y eso tienen que entenderlo, porque me da lo mismo que vayan a una iglesia 20 años, si no han hecho crecer su espíritu por medio de la gracia de Dios, por medio de una profunda relación directa con Él, créanme, ni se acercaron a la espiritualidad del hombre. Ni se acercaron. Me da lo mismo que lleven 15, 20 años, 40 años en una iglesia, en una religión, me da lo mismo. El crecimiento espiritual es lo que determina el efecto de tu vida en todas las áreas. Y eso incluye la enfermedad, como es en mi caso. En mi caso, el crecimiento espiritual, donde el espíritu gobierna sobre el alma y el cuerpo, logró el dominio y la restauración. Y lo está haciendo hasta el día de hoy. Porque mi espíritu tiene mayor poder que mi alma. No dejo que mis sentimientos, emociones gobiernen mi alma. Las emociones
son un excelente sirviente, pero un pésimo señor. Cuando gobiernan tu vida, créame, no hay inteligencia en eso. No hay ni sabiduría ni inteligencia. Para llegar a este nivel de crecimiento espiritual se requirió oración, se requirió búsqueda de Dios, se requirió sentarse frente al computador, estudiar tanto medicina como la espiritualidad del hombre para poder llegar a esto. Y créanme, esto es lo que quiero compartir, porque es mi testimonio. Testimonio frente a una enfermedad que ha sido bastante malita para la mayoría, ha matado a mucha gente. Por cierto, más o menos la misma cantidad que la influenza, más o menos. Y yo te diría, me hizo vivir una experiencia completamente espiritual. Sin este bicho, yo no habría vivido esta experiencia en la profundidad que la viví. Por lo tanto, puedo decir con honestidad y con transparencia que este virus me ayudó a crecer espiritualmente. Físicamente me dejó para la embarrada, pero no importa, me estoy recuperando. Y en este momento ya estoy en recuperación, gracias a Dios. Y también gracias a la espiritualidad que me ayudó muchísimo en los momentos difíciles de esta cuestión. Entonces, quiero dejarlo con esto y la invitación a su propio crecimiento espiritual, donde el espíritu tiene que estar gobernando por sobre el alma y el alma por sobre el cuerpo, porque así Dios hizo la mente para que gobernara el cuerpo. Por lo tanto, no se dejen llevar por lo que sienten. Lo que sienten no es relevante, lo que crean solo será lo relevante. Dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. No existirá justicia si no existe la fe, que viene del Espíritu, donde están todos los principios universales creados por Dios para el hombre. Por eso todos tenemos conciencia, sean o no sean cristianos, todos tienen conciencia. Solamente que algunos la pagan y la pagan muy bien. Esa es la única diferencia. Los dejo entonces con la invitación al crecimiento espiritual. Que Dios les guarde y les bendiga y que esta experiencia, esta testimonio, envíenselo a otros. Envíenselo a otros para que sea de su propio crecimiento espiritual. Dios les bendiga.